Bueno, y ya estamos acá una vez más. En este caso vamos a estar hablando del tema semanal, como decía al comienzo, con esto de las profesiones no convencionales. En este caso, bueno, vamos a estar en un ratito hablando con Diego Filardi, que es parapsicólogo, y bueno, todo este tema de estas profesiones que está muy bueno para desarrollar, ¿no? Sí, aparte, bueno, mismo lo habíamos dicho al principio, siempre uno tiene una pregunta colgada, decía, ¿a quién se la pregunto? Y bueno, acá nos damos el espacio, nos damos el lujo de hacerlo, y aparte es una profesión muy no convencional. Claro, recordemos que es la disciplina que se dedica al análisis de los fenómenos paranormales, como decíamos, sucesos que no pueden ser explicados por la psicología ni por otras ciencias. Entonces, por eso es lo interesante de charlar con Diego, que ya lo tenemos en comunicación. Hola Diego, te habla Gabriela. Hola Gabriela, ¿cómo estás? ¿Bien? Todo muy bien, ¿y vos? Muy bien, muy bien. Bueno, para comenzar con la entrevista, quería saber cómo es que te interesaste por la parapsicología. ¿Qué es lo que te hizo motivar estudiar este tipo de ciencia, por así decirlo? Y mira, todo arranca por algunos fenómenos cuando era chico que empecé a no encontrarle sentido, digamos. Esto arranca a los 16 años, cuando empezaba a ver algunas sombras, sentía presencias, y la verdad que nunca lo comentaba, nunca lo decía por miedo a que piensen que uno era muy miedoso. Claro. En sí. Y después, bueno, cuando empecé a estudiar en la facultad, en periodismo, hubo una materia que me gustó mucho, que era historia del arte, y empecé a estudiar los mayas. Y ahí empecé a estudiar todo lo que es calendario maya, y el calendario maya me derivó a la metafísica, y después quería más y más y más, hasta que derivó todo en la parapsicología, para querer saber más, el reiki, las energías, los fenómenos paranormales, la energía, la bioenergía, la física cuántica, porque la parapsicología engloba todos los fenómenos, digamos, la explicación de todos los fenómenos paranormales. ¿Y dónde estudiaste? ¿Acá en Argentina, en otro país? Y estuve estudiando acá en Argentina, estuve estudiando con maestras de afuera, porque había cierta información que acá no llegaba, o sea, sobre todo en lo que tiene que ver con la ejecución, no para hacerlo de forma profesional. Si uno acá hay mucho de lo que es diagnóstico, ¿no? Esto es diagnóstico, nosotros lo llamamos a lo que es una tira de cartas, una lectura de borra de café. Sí. Son quiromancias, son todas las mancias que a vos te da la opción de ver cómo está el panorama del destino de tu vida, pero si hay algún problema, alguna situación, cómo resolverlo a través de técnicas como bioenergía, técnicas como electromagnetismo o biomagnetismo. Entonces hay algunas cosas que hubo que estudiarlas afuera. Por ejemplo, mucha gente ahora habla de todo el fenómeno de biodescodificación. Esto llegó acá hace unos años, pero en realidad en el mundo hace 20 años que ya estaba, y sobre todo en España. Claro. Hola, sí. Hola Diego, sí, te saludo Agustín Juárez, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Agustín? Bien. Bien, bien. Bueno, antes estábamos hablando de esto, del tema, cómo fue que te surgió a vos, que acá en Argentina había algunos temas que no se podían estudiar o que no había la información suficiente. ¿En qué lugares se puede estudiar esta carrera acá en Argentina? Mira, yo doy clases particulares. ¿Por qué digo particulares? Porque a veces se desdibuja un poco cuando uno da clases grupales. Sí. Y esto la realidad que es una forma de vida, porque cuando se arranca con los basamentos de antaño, digamos, los basamentos básicos, como por ejemplo son las 7 leyes elementales, que es causa y efecto, vibración, la explicación. Primero la persona tiene que entender qué somos. Todavía acá en Argentina, lamentablemente, se sigue confundiendo alma con espíritu. Uno a veces escucha y dice, no, y el alma de la persona que divagaba. No, el alma no divaga. Lo que puede quedar dando vuelta en un plano paralelo es el espíritu. Somos espíritu. Sí. El alma vendría a ser la mente que conecta el cuerpo físico con la parte con el espíritu. ¿Sí? Sí. Es como yo siempre lo explico como si fuese un auto y el ser humano. Digamos, la carrocería y las ruedas son el cuerpo, el motor es la mente y el espíritu. Lo que hace funcionar el auto
es la persona, digamos, somos ese espíritu que cuando el auto se rompe, cuando el motor deja de funcionar, la persona se baja del auto y sigue su camino fuera del auto, digamos, ¿no? Eso es un poco también lo que hablamos del tema de la reencarnación y todo ese tipo de cosas, toda la explicación, ¿no? Que tiene que ver también con los ciclos, el ciclo del agua, los ciclos interestelares, todo estamos gobernados en un ciclo, son por ciclos. Claro. Bueno, también habíamos hablado acerca de el origen de por qué lo quisiste estudiar esto. Ahora también hablamos un poco en la previa a charlar con vos, pero ¿qué es la parapsicología? ¿Cómo surge? Si nos podés contar. En realidad la parapsicología nuclea, es como una especie de síntesis de todos los misterios o de la ciencia oculta. Se le dice ciencia oculta porque durante mucho tiempo es información que quedó vedada para las personas comunes, digamos, ¿no? Claro. Siempre fue nucleada en sociedades secretas, en organizaciones secretas que estudiaban los fenómenos paranormales, o sea, la existencia del más allá, querer probar la existencia del más allá con técnicas como el espiritismo, la espiritualidad aplicada, y un montón de cosas que también se mezclan con el tema de religión y todo. Lo que pasa que como hay diferentes visiones, o sea, está la parte religiosa, la parte espiritista, la parte espírita, la parapsicología lo que hace es nuclear todo y llevarlo a un mismo fin, ¿sí? Porque en realidad hay que tener en cuenta que muchas disciplinas nacieron en lugares del mundo distintos donde había otro sistema de creencias o otras géneros literarios mismo a la hora de leer un texto. O sea, no es lo mismo leer un texto o leer la Biblia en el género literario del momento con el contexto histórico de ese momento a leer un texto de Krishnamurti que es mucho más actual y que está aplicado, que por ahí toca los mismos temas pero ya con un género literario distinto y con una realidad distinta para los tiempos de hoy. Entonces no es que son distintos, sino que la esencia es la misma, lo que cambia es el momento histórico cuando se representa. Claro. Diego, ¿la telepatía es un fenómeno parapsicológico? Sí, en realidad está dentro de lo que es la parapsicología. La telepatía tiene que ver con la comunicación a través de la bioenergía, del pensamiento, es decir, el pensamiento es energía, o sea, somos energía, pero ¿por qué somos energía? Todo el mundo dice somos energía, pero nadie lo explica. La realidad es que la energía surge desde el movimiento, es un principio de física básico, sí. Donde hay movimiento y energía. De hecho, la energía que tenemos, la luz que tenemos viene porque el agua pasa por una turbina, la hace girar y la fuerza motriz es decodificada en energía eléctrica y es la que tenemos. Entonces, por lo tanto, desde que nacemos, en el primer latido del corazón, todo nuestro cuerpo está en constante movimiento desde que nacemos hasta que dejamos de vivir en el cuerpo. Por lo tanto, se genera un campo electromagnético alrededor de cada cuerpo, sí, de cada persona, que va a variar de acuerdo a las emociones que tengamos nosotros. Es decir, si tenemos emociones positivas, la energía va a ser más sutil y vamos a estar más livianos y vamos a estar mejor y vamos a atraer mejores cosas. Si estamos negativos, lo contrario. Por eso siempre se dice que cuando una persona le desea el mal a la otra, se lo está deseando a sí misma. ¿Por qué? O sea, tampoco es difícil de encontrar una explicación. La explicación es muy simple, te la hago con un ejemplo. Sí. Si yo quiero tirar agua con un vaso, agua de un vaso en el piso, ¿no? Porque sé que o ácido, digamos, en vez de agua, ácido. Sí. Primero, ¿qué tengo que hacer? Tengo que llenar el vaso de ácido para después tirarlo al piso. Esto es exactamente lo mismo. Si no, yo no puedo tirarlo del vaso. Y esto es exactamente lo mismo. Si yo quiero desearle algo malo a alguien, en el momento que yo estoy deseando y pensando eso, se contamina todo nuestro cuerpo bioenergético, que es el que está sobre nuestro cuerpo físico, para nosotros poder, para una persona poder, digamos, escupir eso, por decirlo de una forma. O sea, nadie puede dar algo que no tiene. ¿Sí? Claro. Yo no te puedo dar caramelos si no los compré antes. Claro, claro. Y como es arriba es abajo, dice el axioma hermético, por lo tanto, esa es la aplicación, digamos, científica o parapsicológica de que, por ejemplo, con el pensamiento nosotros podemos hacer un bien mutuo o un perjuicio mutuo. Entonces, a través de eso, como la energía tiene quarks, moléculas, electrones y protones que se cargan,
se cargan de qué, se cargan de la información emocional de la persona. Entonces, cuando esas energías rozan los quarks y los electrones, intercambian información, entonces uno, cuando está, digamos, enfocado, puede empezar a percibir las sensaciones y los pensamientos de la persona. O sea, esto es más que nada una explicación científica de lo que durante mucho tiempo se creyó que era algo espiritual o algo oculto. Lo que pasa es que la ciencia también avanzó, y con los avances de la física y de la ciencia cuántica, que estudia todos estos tipos de fenómenos, Sí. Se pueden comprobar ahora un montón de cosas que antes no se comprobaban y que estaban sujetas a dogmas nomás. Claro. ¿Y vos practicás la telepatía? Sí, de hecho creo que todos a veces la practicamos sin darnos cuenta. Cuando uno empieza a hurgar en el tema, empieza a informarse, la información hoy por hoy, o sea, estamos en la era de la información, ¿sí? Sí. Y la información lo que hace es generar conciencia. Cuando nosotros somos conscientes de lo que estamos haciendo, se genera un mayor resultado. Ahora, cuando no somos conscientes, por ahí nos puede llegar a pasar, y lo denominamos como, comúnmente lo denomina la gente como presentimiento, o mala espina, o un presagio. La realidad es que eso viene de algún lado y tiene que ver con la energía que tenemos nosotros y con la interacción de la misma, que almacena ¿qué? Información, porque una sensación emocional es una información, al fin. Claro. Claro. La verdad me está sorprendiendo justo cuando dijiste cada uno puede hacer telepatía, y te digo que uno lo ve en las películas como algo casi imposible, pero terminás como entrando en razón, ¿no? Sí. Y más o menos este fue un fenómeno de los que nos contaste. ¿Cuáles son los otros más o menos más conocidos? Y si nos podés contar de qué se trata cada uno. Bueno, por ejemplo, la radiestesia, que es el uso del péndulo, Sí. Sirve como no solo para medir las energías, sino como para hacer uso de esa información que está dentro de los protones y electrones de cada átomo de energía, donde uno puede, de acuerdo a la oscilación que tenga el péndulo, saber si es algo positivo, si es algo negativo, si es un sí o si es un no, ante determinadas situaciones, como por ejemplo una pregunta X. O sea que es distinto eso, se diferencia mucho de lo que es el espiritismo, ¿no? El espiritismo ya es un contacto donde la persona tiene que poner su bioenergía a disposición y tiene que prestar su espíritu para que, o sea, su habitáculo y su espíritu, para que otro espíritu quiera tomar posesión y comunicarse a través del cuerpo del espírita o de la persona que ejecuta el espiritismo. Claro. Que es mucho más riesgoso, yo no lo recomiendo, porque hay que tener muchísima información, y la verdad que la realidad es que yo siempre les comento a todos, o sea, tenemos 7 planos paralelos y 3 planos superiores. Lo primero que va a bajar nunca va a ser bueno, porque lo que está bueno siempre está más elevado por ley de vibración. Claro. Entonces, cuando uno quiere ponerse a jugar, como por ejemplo el bendito sesión de copa, que no es un juego. Sí, a eso iba, sí. Que se ponen a jugar o se ponen a irresponsablemente, porque lo hacen sin saber, comúnmente lo que bajan son cosas malas, y las secuelas son nunca son favorables en realidad. Con respecto a este juego, entre comillas, ¿no? ¿Crees que tiene que ver con esto de concentrarse y con esto que hablábamos de las energías entre todos y mover lo que sería en este caso la copa, o con respecto realmente a invocar espíritus y demás? Mira, va todo de la mano. La copa sería el habitáculo o el portal por donde bajaría ese espíritu a través de la energía de que cada una de las personas le va prestando. Eso es una técnica en realidad. Es una sola de varias, ¿no? Hay gente que por ahí ya con una disposición mental, y esto es muy importante que se entienda, ¿no? Que ya con una disposición mental de querer comunicarse, ya estamos estableciendo algún contacto, claro, porque estamos abriendo la puerta a que eso suceda. ¿Sí? Si nosotros abrimos la puerta a que eso suceda, le estamos dando el permiso. Al darle el permiso, no, si hay algo ahí dando vuelta, va a entrar o va a querer comunicarse. Y claro, comúnmente la gente confunde por no saber que hay
diferentes gamas de espíritus y diferentes gamas de jerarquías. Una de esas jerarquías son los espíritus mistificados y burlones, que los mistificados, la palabra mistificado viene de mistificación, que quiere decir que toman, digamos, posesión de algún recuerdo de la persona para manifestarse en un familiar y Claro. querer establecer contacto con la persona cuando ese familiar no lo es. Pero bueno, el egoísmo de la persona de querer tener al familiar al lado, Cerca, claro. claro, lo hace creer o hacer este tipo de situaciones que no llevan a otra cosa más que con el tiempo a una esquizofrenia o a algún problema mental que después termina complicando a la persona y a la familia entera. Claro. Bueno, la verdad te agradecemos mucho por la comunicación y se nos termina el tiempo. Así que Bueno. muchas gracias, Diego. No, gracias a ustedes y bueno, un placer. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Así pasaba entonces, ¿por qué no queda en la nada? Diego Firlandi, periodista, y en este caso, como hablábamos recién, con esto de las profesiones no convencionales para situaciones no convencionales.